Muy buenos días, feliz lunes e inicio de semana para todos. Mi nombre es Rafael, soy parte del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y estamos muy agradecidos de que nos acompañen en esta mañana, en la cual presentaremos los nuevos resultados referidos a nuestro más reciente levantamiento sobre la percepción ciudadana de los servicios públicos. A los fines de poder colocarlos en contexto sobre el trabajo de la organización, vamos a transmitir de manera inmediata un video para que conozcan un poco más de nuestra organización. Muchas gracias y gracias a todos por estar acá. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos, analizados por expertos, que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. De manera inmediata vamos a colocar una pequeña encuesta que la vamos a hacer de manera en simultáneo a los fines de conocer un poco lo que serían las ubicaciones y si han sido por primera vez visitantes de nuestras actividades. Voy a dejar la encuesta a partir de este momento por 2 minutos. Un minuto adicional. Vamos por los últimos 20 segundos.
Ok, hemos finalizado la encuesta. Le informamos que a partir de este momento el chat queda habilitado y en el rango de preguntas y respuestas también para poder hacer todos sus comentarios que hagan falta al momento de terminar la exposición. Sin más preámbulo, damos inicio a la exposición de nuestro presidente Julio Cubas, vocero de la organización, con los nuevos resultados. Adelante, Julio. Gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Como es de costumbre, pues nosotros estamos en esta ocasión presentando resultados de nuestro más reciente estudio, realizado entre octubre y noviembre del 2020. La idea es, bueno, como bien pudieron observar en el video, a quienes anteriormente no han participado en nuestras actividades o no conocen de lo que hacemos, nuestra meta es tratar de recoger información con una frecuencia trimestral para poder ir viendo cómo lo que es la percepción del ciudadano, que es en lo que se basa nuestra metodología, puede ir variando de acuerdo a 5 servicios fundamentales que tenemos, digamos, incluidos en este proceso de levantamiento de datos, que son el agua potable, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el aseo urbano. En esta ocasión, nuestra medición previa se realizó entre abril y mayo de este año, por lo cual, como pueden ver, pudimos hacer 2 mediciones. Este fue un año, digamos, complicado en muchos aspectos, como todos sabemos, y el solo hecho del distanciamiento social impuesto por la prevención del COVID-19 también nos afectó y no, digamos, no nos facilitó, no nos permitió poder hacer la frecuencia de levantamiento acostumbrado por la logística que requería todo el levantamiento de datos. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación donde tenemos un resumen tal vez de lo más relevante de los datos que hemos levantado hasta el momento en esta última presentación. Aún estamos, cabe acotar, en un proceso de análisis, revisando algunos datos. Esto fue una encuesta de 7.514 casos para 12 ciudades del territorio nacional. La idea es poder abordar ciudades que sean representativas, que sean pueblos de desarrollo en cada una de las regiones geográficas y poder establecer comparaciones en la percepción que tienen los usuarios en cada una de estas localidades sobre varios indicadores que nos dan luces sobre el desempeño de estos servicios que les he mencionado anteriormente. En este caso, tuvimos bajo la cobertura de nuestra metodología las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando de Apure. Digamos, las más recientes incorporaciones a este estudio son San Fernando de Apure y Mérida. Como pueden ver y les mencioné, tratamos de tener una muestra de distintas ciudades en todo el territorio nacional y tratar de cubrir lo que puede ser esas diferencias geográficas y sociales que pueden también influir en el desempeño y las características propias que tienen cada uno de los entes prestadores de servicio en cada una de estas localidades. Sin más digamos, sin dar más preámbulo, voy a entrar ya directamente en los datos. Recordemos que acá nosotros lo que hacemos es, bueno, anunciarles públicamente que tenemos estos datos nuevos. Igualmente, esto es un resumen y en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pueden ir luego consiguiendo datos con más precisión, boletines informativos descargables y infografías y resultados más precisos a través de publicaciones en nuestras redes sociales. Sin embargo, bueno, iniciamos. El tema del agua mantiene tendencias muy similares. Tenemos algo muy parecido, que es que el acceso formal por tubería se mantiene por arriba del 90%, en este caso es 91,7%. Sin embargo, la valoración de calidad del servicio de agua potable, hablamos de que 67,4% de los consultados lo valora de forma negativa. Es un valor muy similar a lo que observamos entre abril y mayo de este año. Y acá a la derecha tenemos graficado lo que es el nivel de aceptación por cada una de las localidades, lo cual va a variar muchísimo. Un caso, como podemos ver en la parte inferior de esta gráfica, si vemos de abajo hacia arriba, Punto Fijo es la ciudad que desde que iniciamos este estudio ha presentado siempre los indicadores más complejos de cara
a lo que es calidad y frecuencia de recepción de agua potable. Vemos que en este caso solamente un 9,3% de los consultados pudieron dar alguna referencia positiva sobre el servicio de agua potable. A esta le sigue Por la Mar, Maracaibo y Barcelona, tal vez de cara a lo que es frecuencia y calidad en términos generales del servicio de agua potable. ¿Y qué vemos acá? Bueno, uno de los principales factores por los cuales las personas, los usuarios, valoran de manera negativa el servicio de agua potable se basa en la frecuencia con el cual lo reciben. Pudimos ver que el índice de acceso formal o de conexión de los usuarios a los sistemas de acueductos es alto. Sin embargo, la problemática radica con la frecuencia, o que mejor dicho, o que la frecuencia con la que reciben el agua tal vez no cubre todas las necesidades que tienen los usuarios. Vemos acá esta franja de un color azul más claro, que totaliza cerca de un 40% de usuarios que reciben el agua con una frecuencia que puede ir de 1 a 5 días a la semana. Vemos acá un poco más a la izquierda, estas dos franjas son grupos de usuarios que son casi un 9% que lo reciben a diario, pero con restricciones con el horario. Por ejemplo, personas que lo reciben media hora en la mañana, media hora en la tarde o en la noche y así sucesivamente. Y en el extremo izquierdo vemos que un 18,6% indica que lo recibe de manera continua, contrastando el otro extremo con un 10,7% que no lo recibe con ningún tipo de frecuencia. Esto en la medición anterior estuvo alrededor del 13%, 13,4%, lo cual hubo una pequeña disminución entre una medición y otra, pero también debemos recordar que incorporamos 2 ciudades nuevas como son San Fernando y Mérida para el total consultado. Ahora, acá graficamos las ciudades la proporción de usuarios por ciudades que indican no estar recibiendo el servicio. Vemos que tal vez el valor más alto se ubica en Punto Fijo, seguido por Ciudad Bolívar, Maracaibo y por Barinas. Entonces, hay muchas diferencias entre las distintas ciudades que hemos evaluado y cada uno del comportamiento y de la percepción que tienen los usuarios sobre estos servicios. Ahora, les mencionaba el hecho de que los usuarios valoran de manera negativa o positiva el servicio. Vemos en la parte inferior que es por qué considera que el servicio es negativo, que 53,6% lo considera inconstante. Es tal vez la principal preocupación que tienen. Podemos ver acá, si lo sumamos con que no me llegue el agua, tenemos alrededor de un 75% de usuarios que están teniendo problemas o que su principal queja se refiere a la recepción del agua, así estén conectados por los sistemas de acueducto. En esta nueva medición, un dato nuevo que evaluamos tiene que ver, más allá que de la calidad del servicio en general y de la frecuencia, es con las características con las que están recibiendo los usuarios el agua en sus hogares. En ese sentido, preguntamos sobre propiamente características organolépticas como color, olor y sabor. Vimos que para el caso de presentar color el agua o turbiedad, un 55% del total consultado en las 12 ciudades indica que sí, que el agua llega con esta característica. 25,9% con problemas de olor y un 20,7% con problemas de sabor. Ahora, si evaluamos esto a nivel de ciudades, vamos a ver siempre 3 ciudades que aparecen entre las primeras con este tipo de, donde los usuarios opinan que presentan estas características. Vemos acá, debajo cuando vemos el orden por ciudades, en mayor medida, problemas con color, vemos a Por la Mar, seguido de Caracas y Valencia. Pero luego vemos estas 3 ciudades, cómo se repiten en las otras 2 características, así sea en distinto orden. Pero siempre vemos a Valencia, Por la Mar y Caracas, Por la Mar, Valencia y Caracas. Parecieran las 3 ciudades evaluadas, donde los usuarios reportan más problemas con las características físicas con las que están recibiendo el agua en sus hogares. Contrastando, digamos, o estando del otro lado, tal vez con las mejores características del agua, las ciudades de Barinas, Mérida y San Cristóbal, que de igual forma se repiten como las que menos problemas los usuarios reportan sobre las condiciones físicas con las que reciben el agua. Ahora bien, un factor que hemos evaluado en todas nuestras últimas mediciones tiene que ver con las medidas que están tomando los usuarios para solventar la deficiencia del servicio de agua cuando esto ocurre.
Una de las principales respuestas espontáneas de los usuarios es mantener agua almacenada. 47.5% de los usuarios así lo refiere. Sin embargo, hay medidas que se suman a esto, como es el pago de camiones cisternas para el traslado del agua, con 20,6% de quienes así lo indican. La compra de agua embotellada o traerla desde otros sitios, acarrearla físicamente desde otros sitios, casi un 10%. ¿De dónde proviene el agua que acarrean estas personas, este grupo de casi 10%? Bueno, en su mayoría de pozos, quebradas o ríos, fuentes superficiales, o si sumamos entre casa de vecino amigo o casa de un familiar, tenemos un poco más de un 45%, o cerca de un 45% que obtiene el agua a través de casa de un familiar, un vecino o de un amigo. Referente a si existe algún esquema de racionamiento organizado, que era una duda que teníamos, o sea, qué tan organizadas pueden estar las comunidades para racionar el agua cuando hay dificultades en este sentido. Vimos que del total general, solamente un 18,4% indicó que así ocurre en su comunidad, o sea, que están organizados para racionar el agua, viéndose tal vez los mayores índices de esta práctica en las ciudades de Caracas con el 29%, Barinas con el 25% y Mérida con el 22%. Vemos que en Punto Fijo tal vez es el índice más bajo de racionamiento, solo el 11%, o que hay una organización comunitaria para racionar el agua que reciben, pero también es la ciudad que más problemas tiene de cara a lo que es la frecuencia de recepción del agua potable. Igualmente acá vemos las cantidades asociadas al almacenamiento, medida en términos de días disponibles de agua, y vemos que un 40% de los consultados indican tener agua disponible para sortear hasta 5 días de deficiencia del recurso. Un tema importante que siempre hemos evaluado es los métodos de potabilización. Esto es algo que se ha mantenido muy constante y con una tendencia muy similar en el tiempo. Vemos que la práctica más empleada, que es hervir el agua, se ha mantenido entre el 43, el 40%, pero siempre es la que predomina. Bueno, obviamente es la más práctica, es la más sencilla y económica. En segundo lugar, la compra de agua embotellada, para una cuarta parte de los usuarios, y en tercer lugar el uso del filtro. La compra de agua embotellada vemos que es algo que nos ha llamado siempre la atención. Es una práctica que se acentúa más en los casos de Valencia, con el 58.1% de los usuarios que prefieren, en lugar de hervir o de filtrar esa agua, prefieren, para garantizar la calidad del recurso que van a consumir, comprarla embotellada. Esta es seguida solamente por Ciudad Bolívar, con el 40% de los usuarios que hacen esta práctica en esta localidad, y Maracaibo con el 31%. Pero Valencia y Ciudad Bolívar siempre han estado, digamos, periódicamente y en todos los levantamientos, ubicándose como las ciudades donde en mayor medida se compra agua embotellada, precisamente, y si eso se puede traducir de alguna manera en una desconfianza que pueden tener los usuarios con el agua que están recibiendo del grifo. Por otra parte, vemos los casos de Mérida y San Cristóbal, que, como vimos anteriormente, son dos de las ciudades que mejores indicadores tienen de cara a la calidad física del agua, donde la gente sencillamente usa el filtro con el agua para filtrar el agua que reciben normalmente por el grifo. Ahora bien, en cuanto al servicio de energía eléctrica, vimos cómo hubo una variación muy importante durante el comportamiento de estos últimos meses, comparativamente a la medición de abril y mayo de este mismo año. Vimos que el servicio de energía eléctrica, que siempre figuraba como el segundo lugar luego del agua en términos de valoración negativa del servicio, en este caso pasó a ostentar el mayor valor en cuanto a las opiniones negativas de los usuarios. Estamos hablando de que casi un 75%, vemos acá en la parte inferior izquierda de la lámina, 74,7% para ser precisos de los usuarios valoraron de forma negativa el servicio de energía eléctrica.
Estamos hablando de que en la medición anterior, este era un valor para mayo de este año que rondaba cerca del 60% de los usuarios consultados, lo cual obviamente es una desmejora de casi 15 puntos porcentuales en lo que es la percepción que tienen los usuarios sobre el servicio en estos últimos meses del año. Cuando evaluamos y si graficamos, vemos aquí en la parte inferior derecha de la lámina, lo que es los niveles de aceptación que tienen los usuarios sobre el servicio, vamos a ver un comportamiento en el que las ciudades del occidente del país tienen los menores niveles de aceptación de calidad de este servicio. Vemos de derecha a izquierda como las ciudades de San Cristóbal, Mérida, Punto Fijo, Barinas, Maracaibo y Barquisimeto son los que presentan los más bajos índices de calidad o de aceptación que tienen los usuarios sobre este servicio. Esto, por supuesto, se explica y en gran medida en la cantidad de interrupciones eléctricas a las que están expuestos los usuarios en estas localidades. No quiere decir que tal vez en centro y en el oriente del país el servicio funcione en óptimas condiciones, sino que hacia el occidente se presentan mayores dificultades. Y bueno, ¿y por qué? Vemos acá la razón por la que los usuarios consideran el servicio negativo en la parte inferior derecha, y es porque tienen muchos bajones, o porque muchos entienden que casos como el de San Cristóbal y Mérida, que están bajo algún esquema informal de racionamiento, ya que, bueno, tienen ciertas horas muy específicas en las que falla o en las que se interrumpe el servicio o el suministro eléctrico. Y bueno, la electricidad es el servicio de los servicios. Si no se cuenta con servicio eléctrico, pues dejan de funcionar los servicios de distribución y potabilización de agua, los sistemas de transporte masivo, los sistemas de telecomunicaciones, entre otros. Digamos, tal vez vamos en este orden, dentro de los servicios que mayor impacto tienen en la cotidianidad del hogar venezolano, tenemos también dentro de estos tres el servicio de gas doméstico. Nosotros hemos visto, digamos, acá se mantienen también ciertas tendencias sobre lo que son los niveles de acceso y uso del gas. Vemos que este es un dato, el uso de gas para cocinar en los hogares venezolanos se ha mantenido muy cerca del 90%, en este caso es el 86,6% de los hogares que reportan que usan gas para cocinar, o sea, el gas como medio de transformar los alimentos en el hogar. Ahora, de este grupo de usuarios, vemos cuando evaluamos el formato de gas que reciben, que solamente el 19,6%, casi un 20%, lo recibe a través de la red de gas directo, lo que nos deja con cerca de un 80% de usuarios que dependen de la recarga de gas propano, bien sea en los bombonas o cilindros individuales o en los formatos de distribución masiva o a granel para conjuntos residenciales. Vemos que el uso de la bombona o del cilindro, digamos, se requiere o se practica en mayor medida, aunque predomine en todas las ciudades. Vemos a Bolívar, San Fernando y Punto Fijo. En Maracaibo hay un caso muy particular, y es que vemos acá el extremo derecho, que es la ciudad dentro de la que hemos evaluado que mayor red de gas directo tiene conectado a los usuarios. Sin embargo, esos usuarios que dependen de la recarga del cilindro de propano, que es menor al resto de las ciudades proporcionalmente, también tienen dificultades de cara a la frecuencia con que reciben la recarga. Y de eso vamos a hablar ahora. El modo de pago que digamos, más generalizado, más frecuente, ha sido a través de bolívares en efectivo, y ha ido tal vez tomando cabida proporcionalmente el tema de las transferencias, el pago móvil y este tipo de soluciones. Sin embargo, vemos en el extremo derecho el caso de San Cristóbal, y pareciera que faltara información en esa gráfica, en esa barra. Es que en San Cristóbal es la ciudad donde en mayor medida se está cancelando la recarga del cilindro de propano a través del uso de moneda extranjera, llámese dólares, euros o pesos colombianos, que tal vez es uno de los que más predominan. Hablamos de cerca de un 40% de usuarios de gas propano, de bombona, que pagan a través de moneda extranjera. Bueno, para este caso, en esta evaluación, realizamos unas preguntas adicionales. Sí, había muchas quejas sobre los usuarios que hacían el pago previo y entregaban la bombona, y luego pasaba cierto lapso entre el pago y recibir
este cilindro. Vimos que un 78.3% de los usuarios realiza esta práctica, o sea, paga y entrega el cilindro y luego recibe esa recarga. Esa práctica es menos frecuente en ciudades como, para los casos de Ciudad Bolívar, Barcelona y Mérida. También estas ciudades, de alguna u otra forma, son ciudades con más dificultades de cara a la frecuencia o la recepción oportuna del cilindro. Evaluamos también, por otra parte, una vez hecho ese pago, cuánto tiempo podía pasar entre la entrega, entre el pago y la entrega de esa bombona recargada. Vimos tal vez las mayores frecuencias están, digamos, entre los primeros 4 días, y vemos acá la mayoría de los usuarios el mismo día lo recibe el 18%, entre 1 y 2 días 16.5%. Entonces, bueno, vemos que tal vez lo que más llama la atención es este grupo de 8% que lo recibe luego de 1 mes o 2 meses, o este 4.6% que puede tardar de 2 a 3 meses para recibir el cilindro una vez que lo ha pagado. Por supuesto, esto varía también entre unas ciudades y otras, el tiempo que esto puede demorar en la entrega, pero bueno, vemos casos, la mayoría en las ciudades en las que se entrega el mismo día, que es esta barra naranja, en los casos de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Caracas, Mérida, San Fernando. Y otro elemento que queríamos evaluar y ver qué tanto impacto podía tener en la distribución o en la recarga era la calidad o la característica de la bombona, porque mucho se hablaba de que, bueno, muchas bombonas estaban en muy mal estado. Sin embargo, vimos que la mayoría de las respuestas están orientadas a que está de regular, bueno, a muy buen estado. Vemos que 41.6% dice que está en buen estado, un 1.6% que está muy bueno y 17.5% que está de regular a bueno. Entonces, bueno, tenemos acá un poco más o casi un 60% de usuarios que dice que la bombona está en buenas condiciones. Pues, pensamos que esto era un factor que también puede estar influyendo en este proceso de recibir oportunamente la recarga del cilindro de gas propano. Ahora, uno tal vez de los indicadores más importantes acá es la frecuencia con la que se está recibiendo la bombona en las comunidades, y hemos visto tal vez que comparando de la medición de abril y mayo a esta de octubre-noviembre, este grupo que vemos acá, que va de 1 vez al mes a 1 vez cada 3 meses o casi nunca, en esta oportunidad está sumando casi un 70%, mientras que en la medición anterior llegaba alrededor del 54%. Eso quiere decir pues que tenemos mayor cantidad de personas que están teniendo problemas con la recepción oportuna de la recarga. Pero además de eso, dentro de este mismo grupo, se fue engrosando, del grupo de personas que lo recibían 1 vez al mes, fue engrosando la lista de aquellos que lo reciben 1 vez cada 3 meses o más esporádicamente. Lo que quiere decir que dentro de este mismo grupo, las personas están recibiendo cada vez más distante en tiempo la recarga de la bombona. Si bien habíamos visto una mejora durante el segundo semestre del 2019 en la frecuencia con la que se recibía, esto se revirtió en estos últimos meses del año 2020. Y este grupo de 77.7% que en esta última medición de noviembre dice que ha empeorado, en la anterior medición era alrededor del 55%. Entonces, bueno, esto quiere decir que muchos de los indicadores de cara a la frecuencia de recepción del gas propano tuvo un retroceso en los últimos meses del 2020. En cuanto a telecomunicaciones, voy a hacerle un resumen también para no extenderme mucho. Nosotros evaluamos acá lo que es el servicio de Internet en el hogar y telefonía móvil. Hemos visto cómo el acceso al Internet fijo en el hogar ha ido disminuyendo desde que nosotros iniciamos las mediciones en 2018, ubicándose este nivel de acceso cuando iniciamos por encima del 40%, incluso llegó a estar muy cerca del 45% y ha ido paulatinamente disminuyendo. Nosotros pudimos evaluar en la medición anterior que una tercera parte de los usuarios que no tenían internet en ese momento lo habían perdido. O sea, son personas que en algún momento
tenían conexión al servicio y si bien tenían los equipos, el router, el modem y una conexión, habían perdido progresivamente la capacidad de conectarse a Internet. Ahora bien, en cuanto a calidad, 52,5% de los usuarios valoraron el servicio de forma negativa, siendo tal vez los índices más alarmantes de cara a esta valoración, cuando vemos acá en esta franja, en estas barras en la parte inferior de la barra de calidad, vemos que lo mejor evaluado en términos de valoración positiva fueron Punto Fijo y Maracaibo, y los de menor valoración positiva son Por la Mar y Barcelona. Sin embargo, Maracaibo representa un caso muy extraño, muy particular de cara a lo que es el Internet fijo. ¿Por qué? Porque es la ciudad tal vez con el menor nivel de acceso, con menores usuarios suscritos, pero donde ha ocurrido un fenómeno de nuevas operadoras que están emergiendo, que prestan servicios de Internet vía microondas y que ofrecen mejor calidad y desempeño en este servicio. Entonces, bueno, progresivamente en Maracaibo los usuarios han ido reportando una mejora en la calidad del Internet, pero es gracias a este fenómeno y, por supuesto, cancelando montos mucho más elevados por este tipo de servicios que le garantizan calidad, incluso funcionamiento aún ante fallas eléctricas, porque son proveedores que logran mantener el respaldo eléctrico para las operaciones y garantizarle al usuario que van a tener Internet. Cuando vemos el tema vinculado a las fallas, graficamos acá por cada una de las ciudades, las ciudades y las fallas diarias que pueden tener, y en contraste los que casi nunca fallan. Vemos que un total de 64,8% de todos los consultados indica que tienen fallas diarias en el servicio de Internet. Y vemos estos índices más elevados en los casos de Por la Mar, San Fernando, Ciudad Bolívar y Barquisimeto. Y, digamos, haciendo alusión a lo que le mencionaba, vemos el caso de Maracaibo en el otro extremo derecho de la lámina como la ciudad con menor índice de falla. Si bien vemos que más del 50% indica que presenta fallas diarias, comparativamente con el resto de las ciudades es la que menor porcentaje o proporción tiene con respecto al resto de las localidades evaluadas. Esto de cara a la percepción que tienen los usuarios cuando fueron encuestados. Vemos acá también un elemento que se mantiene de cara a las operadoras y la cuota de mercado de participación que tienen cada una de ellas. Y vemos acá en TV manteniendo por encima del 70%, con una tendencia que siempre hemos visto, el tema de los usuarios, el de la mayor cantidad de usuarios, seguida solo por Intel con el 11,7%. Ahora bien, seguimos con los servicios de telefonía, en cuanto al Internet fijo, queríamos evaluar elementos como las personas han cambiado recientemente sus planes o sus proveedores. Vemos que solamente un 3,5% de los consultados realizó este tipo de cambios, bien sea de proveedor o de plan con la misma operadora. Y cuando vemos si esto ha tenido algún resultado satisfactorio en la mejora del servicio, vemos que el índice más elevado, aunque es muy bajo en todas, corresponde a Maracaibo con el 7,1%. Esto es coherente con lo que les habría explicado previamente del fenómeno que habíamos observado en Maracaibo. Vemos acá ese 80% de Maracaibo que dice que ha mejorado ese servicio. Ahora bien, hablemos de telefonía móvil. Nosotros tal vez el principal indicador, el principal indicador que evaluamos al hablar de telefonía móvil es el acceso a teléfonos inteligentes como un medio para tener acceso y consumo por lo menos del servicio de datos móviles, que es una parte de la que compone este servicio. O sea, llamada de voz y datos móviles son dos elementos que evaluamos. Pero bueno, hablando del tema de teléfonos inteligentes, vemos que este es un indicador que ha ido incrementando progresivamente de manera lenta pero sostenida, para ubicarse en el 70% de usuarios con teléfonos inteligentes. Vemos los índices más altos, aunque no está acá en la lámina, en las ciudades de Punto Fijo
en las ciudades de Maracaibo y San Cristóbal, que tal vez por su calidad de ciudad fronteriza les ha facilitado el proceso de adquisición de este tipo de dispositivos. Ahora, hablando de calidad del servicio, acá comparamos en la parte superior derecha de la lámina lo que es los valores de valoración positiva y negativa para el servicio de datos móviles en la derecha y el servicio de llamada de voz. Cuando nosotros empezamos esta investigación, ambos se mantenían muy similares, por encima o cerca del 50% de valoraciones positivas. Luego el servicio de datos móviles fue disminuyendo en términos de valoración de calidad que tienen los usuarios, y actualmente solo vemos un 35,1% de usuarios con valoración positiva del servicio de datos móviles, versus un 44% de valoración positiva del servicio de llamada de voz. Y esto comparativamente ha sido porque paulatinamente, además de que ha incrementado el número de usuarios con acceso a teléfonos inteligentes, ha habido una mayor demanda en estos meses de este año del uso de datos móviles para lograr mantenerse comunicados y lograr hacer actividades a distancia a través de dispositivos, lo cual, digamos, le coloca más presión sobre estas plataformas. Y esto también genera mayor congestión, y esto también de una u otra forma explica esta disminución en lo que es la aceptación de los usuarios sobre la calidad de este servicio. Vemos acá cuando consultamos si la gente cree que ha mejorado o ha empeorado o se ha mantenido igual, 54,8% de los consultados creen que el servicio de telefonía móvil de una u otra forma ha desmejorado en los últimos meses. Vemos cuando evaluamos el total de fallas, ¿no?, que 68,2% de los usuarios de telefonía móvil indican que presentan fallas con una frecuencia diaria, y que los más altos índices de falla con esta frecuencia ocurren en Mérida, San Fernando y Punto Fijo, y en contraste tal vez donde hay menos fallas y donde las personas dicen que casi nunca tienen inconvenientes con la señal son en Caracas y Barcelona. Ahora bien, ya para finalizar, hablemos del servicio de aseo urbano, que tal vez uno de los servicios más complejos de analizar, dado que por el marco y la estructura institucional y legal venezolana, es un servicio que se presta a nivel municipal, y esto hace mucho más complejo su análisis, evaluación, prestación y operatividad. Vimos que adicionalmente al contexto de distanciamiento social, este ha sido un servicio que se ha mantenido y que hasta de cierta forma ha incrementado un poco en términos de acceso o de cobertura del servicio. Hablamos de un 64% de usuarios que son cubiertos formalmente por un servicio de recolección de desechos sólidos y de aseo urbano. Este es el servicio que tal vez ha tenido el mejor nivel de aceptación por parte de los usuarios. Si veíamos que los otros estaban por encima del 50% de opiniones negativas, llegando incluso a más del 70% en el tema eléctrico, vemos que solamente un 31,6% de los usuarios suscritos evalúa de forma negativa el servicio de aseo urbano, lo que nos deja por encima de un 66-67% de opiniones favorables sobre este servicio. Sin embargo, vemos acá como un 35% de usuarios queda por fuera de ese sistema formal de recolección, y esto por supuesto impacta desde el punto de vista sanitario lo que es la imagen de este servicio, y los usuarios deben hacer, o bueno, en este caso, las personas que están por fuera del sistema deben tomar algunas medidas para disponer esos desechos. Hemos visto con preocupación cómo ha ido incrementando el número de usuarios que indican que la práctica principal que ellos realizan es la quema de los desechos. Aunque en términos generales, para el total consolidado de todo el estudio, siempre ha predominado la respuesta que está vinculada a trasladar los desechos a un botadero cercano, con un 43,4% de los consultados en este caso. Sin embargo, esto no es garantía de una disposición adecuada de estos desechos, porque por lo general son terrenos o sitios que no están acondicionados para poder recibir y poder gestionar estos desechos. Vemos que 21,7%, como lo indicaba, indicó que queman los desechos,
Luego le sigue el 17,4% que le pagan a un tercero para recogerla y disponerla, lo cual tampoco garantiza un destino adecuado para estos desechos, y un 16% que sencillamente lo coloca en la vía pública. Esto, por supuesto, varía entre cada una de las localidades que hemos evaluado. Hay comportamientos disímiles. Vemos el caso de lo que es trasladarlo a un botadero cercano, una práctica que predomina en los casos de Caracas, Barinas y Ciudad Bolívar. Sin embargo, vemos que la quema es mucho más frecuente para los casos de Mérida y San Fernando, que son ciudades nuevas incorporadas en el estudio y que también pueden alar un poco lo que es el resultado total cuando lo comparamos con la evaluación anterior, donde no contábamos con estas dos ciudades, donde la práctica de la quema, pues fíjense, el caso de Mérida es del 36%, el caso de San Fernando es 42%. Pero igual, en todo caso, es una práctica que, sobre la cual hay que llamar la atención y hay que tener mucho cuidado porque tiene, digamos, impacto directo sobre la calidad del ambiente y del entorno y sobre la calidad y la salud de los habitantes de los alrededores. Vemos, por ejemplo, la colocación en la vía pública es algo más frecuente en Valencia y en Barcelona. Y el hecho de pagar un tercero para que la retire lo vemos más acentuado para el caso de San Cristóbal y de Barquisimeto. Vemos que en cuanto a lo que es las evaluaciones positivas o negativas del servicio, vemos que la mayoría de los casos predomina la evaluación positiva, el total general es de 67,1% y vemos que en todas las ciudades se mantiene por encima del 50% de opiniones favorables, siendo los índices más altos en Mérida, Por la Mar y San Fernando y los más bajos en Maracaibo y San Cristóbal, pero se mantienen aún por encima del 50%. Queríamos evaluar también, por primera vez en esta ocasión, ese comparativo entre si las personas han tenido un incremento en la tarifa y si esto se ha traducido en mejora en la prestación de esos servicios. La pregunta es muy sencilla: en los últimos 3 meses, si han recibido algún incremento de tarifa, solamente un 13,2% indica que recibió algún tipo de incremento. Vemos tal vez los valores más elevados donde se ha hecho esta práctica por las operadoras en Caracas, Maracaibo y Por la Mar. Y si esto tuvo alguna repercusión o una mejora sobre ese servicio, vemos que un 38,9% dice que sí, que tuvo alguna mejora, y un 52% dice que no vio ese incremento traducido en mejoras en el servicio. Sin embargo, bueno, vemos tal vez los casos, por ciudad, que de derecha a izquierda vemos como, por ejemplo, en Barinas, en Ciudad Bolívar y Mérida, en mayor medida los usuarios respondieron de manera afirmativa. Bueno, esto, como les mencioné, es un resumen muy general de todos nuestros datos y los invitamos a que a través de nuestra página web o nuestras redes sociales puedan descargar mayor información o igual, digamos, consultar a mayor detalle, con mayor detenimiento, estos datos que hemos levantado. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Igual quedo a la disposición si hay cualquier duda al respecto sobre los datos que hemos presentado. Muchas gracias. Gracias, Julio. Tenemos una primera pregunta de Raúl Cárdenas. ¿Han medido el servicio de gasolina y cómo afecta esto en los servicios públicos? Bueno, fíjate, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos evaluando hasta la hora lo que son servicios domiciliarios, como es el caso, como le mencioné, agua, energía eléctrica, gas doméstico, telecomunicaciones y aseo urbano. Para medir todo lo referente al tema de combustible, de gasolina, pues tendríamos que emplear tal vez una metodología distinta, pero sí es un servicio que la falta o la carencia de combustible va a tener impacto en el resto de los servicios. Por ejemplo, el tema del aseo urbano es altamente dependiente de la disponibilidad de combustible, porque bueno, básicamente es una operación que se hace a través de vehículos de transporte. Básicamente, en 2 palabras, el aseo urbano termina siendo, viéndolo desde un punto de vista muy simplista, un servicio de transporte donde se trasladan los desechos desde la puerta de tu hogar hasta un sitio de disposición final. Entonces, por supuesto, esto va a tener impactos directos e indirectos
no solamente en el tema del combustible para los vehículos, sino por supuesto en los temas de transporte público para lograr tener el personal completo para cubrir estas operaciones a la hora y en la disponibilidad adecuada que lo requieren este tipo de servicios. La siguiente pregunta es, según su histórico de mediciones, ¿cuál sería el peor de los servicios y cuál sería el mejor servicio evaluado? Fíjate, históricamente, desde que nosotros iniciamos este proceso este proyecto, desde 2018, el servicio que ha contado con menor nivel de aceptación ha sido el servicio de agua potable. Se ha mantenido en un rango entre el 65 y 70% de opiniones negativas, siempre manteniéndose en segundo lugar la energía eléctrica alrededor del 55-58%. Sin embargo, durante los últimos meses del 2020, los usuarios indicaron una desmejora en el servicio eléctrico y este llegó a superar al servicio de agua potable en términos de opiniones negativas de los usuarios, pasando de un 58% de opiniones negativas en mayo a un 74,7% en noviembre, superando al agua, que siempre estuvo como el servicio peor evaluado. El servicio mejor evaluado siempre ha sido el servicio de aseo urbano. Como les mencioné ahora, eso ha sido una tendencia muy similar. Ha sido un servicio que siempre ha estado por encima del 60% de opiniones favorables, por supuesto, con sus diferencias entre cada una de las localidades, pero si me preguntas cuál puede ser el servicio que mejor opinión ha tenido, ha sido siempre el servicio de aseo urbano. Por supuesto, tenemos allí un bemoll, un problema, que es que tenemos un 30% de usuarios que indican no estar cubiertos por el servicio, y esto pues ha llevado a impactos importantes desde el punto de vista sanitario, como les mencioné, en el tipo de prácticas a las que deben recurrir. Ajá, Julio, tenemos una consulta más y es de Luis Roberto Horta Córdoba. Luis la está escribiendo, no sé Luis si quieres que abra micrófono para que puedas conversarlo, pero dice, en relación al aseo urbano, pregunta con respecto a el exceso de las tarifas, pero también pregunta si los ciudadanos la trasladan a un botadero, otros la queman, y siendo los indicadores más altos, ¿cómo evaluar de bueno cuando la recolección no es continua? Sí, claro, pero estamos hablando de que esas son las prácticas que tienen que realizar las personas que no están cubiertas por el servicio. O sea, esas prácticas como llevarla a un botadero informal, la quema o pagarle a un tercero, es lo que deben realizar ese 30 y tanto % de personas que no están cubiertas por el servicio. Luego, esa opinión positiva que estamos hablando se vincula a los usuarios que están cubiertos formalmente, que están contemplados dentro de un plan operativo por una municipalidad. Ok, y específicamente con tarifas, la misma persona, Luis Roberto, pregunta cómo podemos hablar un poco sobre la relación de precio-valor de este servicio. Relación precio-valor de este servicio. Mira, es que no, si me puedes explicar un poco, o sea, ¿qué quieres decir con la pregunta? O sea, si las tarifas son consonas con lo referente a la calidad del servicio que se presta en cada localidad. Ok, Luis Roberto, estoy activando tu posibilidad de micrófono. Puedes activarlo si quieres para poder aclarar la pregunta. Sí, buenas tardes. Mira, buenas tardes a todos. Mil gracias por su mensualmente ya connotada presentación para nosotros como usuarios prestadores de servicios. Tengo una gran preocupación y es solo a nivel, pues, no solo aplica a nivel residencial. Por ejemplo, este mes puedo decirte que mi tarifa de aseo urbano subió de 4.500.000 bolívares a 9.800.000 bolívares, por encima del servicio de cable, el servicio de teléfono, o sea, indiscriminadamente. O sea, pues no sé si a todos le ha pasado lo mismo, pero yo vivo en el municipio de Los Altos, en San Antonio de Los Altos. Tengo entendido también que centros comerciales muy pequeños aquí en San Antonio, bueno, es un pueblo pequeño, están pagando $35.000, $40.000, ya facturan en dólares.
Entonces, ¿sabes? O sea, si el salario mínimo, ok, comparando que ya sea 1.200, que no lo he visto en Gaceta, obviamente este servicio triplica o cuatriplica el servicio de hacer. Entonces, creo que aquí no hay una relación precio-valor consta como servicio público. Era mi pregunta si habían analizado esa parte. Sí, gracias. Sí, fíjate, recuerda que nosotros trabajamos, nuestra metodología a través de la percepción de los usuarios. Creo que una de las últimas láminas hicimos esa pregunta porque, bueno, habíamos recibido muchos comentarios y muchas quejas, por decirlo de alguna manera, de usuarios sobre específicamente lo que menciona. Y por primera vez queríamos evaluar si había alguna relación entre el incremento tarifario y la mejora, si eso se estaba traduciendo en mejoras en el desempeño del servicio. Rafael, creo que no puedo compartir pantalla nuevamente para buscar la lámina, pero si me permites, ahí veíamos que, listo. Veíamos que había un 38% de usuarios que indicaban, que está 39,8% de usuarios que decían que ese aumento de tarifa se vio reflejado en una mejora en el servicio versus un 52% que siente que si bien el servicio incrementó en costos, no vieron reflejado eso como una mejora sustancial en el servicio que están recibiendo. Igual, pues nosotros, esta es una encuesta de casi 40 preguntas y muchas veces tenemos que resumir mucho el proceso de preguntas y de consulta. Sin embargo, un factor, un elemento que vamos a incluir en un estudio focal que vamos a hacer, que es una entrevista a profundidad con usuarios, y tratar de comprender un poco cómo estos aumentos de tarifa se están traduciendo y también el hecho de lo que tú mencionas, que tantas personas pueden pagar este incremento, que entiendo que por supuesto estas tarifas a nivel comercial son mucho más complejas, más impactantes que lo que ocurre a nivel residencial. Recordemos que, por ejemplo, el caso de Azur Urbano, las tarifas estuvieron rezagadas por muchísimo tiempo. Y bueno, actualmente muchas de las operadoras, además que es un servicio que funciona a través de operadoras privadas en la mayoría de los casos, que le dan una concesión o un contrato de servicio y que tratan de mantener de una u otra forma las operaciones sin irse, digamos, sostener el servicio. Pero en todo caso, como tú mencionas, es un elemento que hay que evaluar de manera particular en cada uno de los municipios y poder comprender esa relación de costo-beneficio proporcionalmente, pues. Pero sí, es algo que tenemos pendiente y que empezamos a evaluar en esta medición con la incorporación de estas preguntas. Ok, Julio, no tenemos más preguntas por los momentos. Queremos avisarle a todos los invitados que a partir de la tarde del día de hoy, esta conferencia va a estar grabada y colgada en nuestro canal de YouTube, disponible para todos, y agradecer justamente a varios de los medios de comunicación que están hoy acá. Te dejo para el cierre, Julio. Bueno, gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos por su participación. Como les mencioné, pues esta ha sido nuestra segunda medición. Nosotros generalmente hacemos 4 levantamientos durante el año. Esta medición estará también complementada por un monitoreo que nosotros hacemos de todo lo que son eventos noticiosos relacionados con servicios públicos, lo cual nos ayuda también a complementar, digamos, esta encuesta. Bueno, gracias a todos por su atención y bueno, cualquier duda o si necesitan profundizar con cualquiera de estos datos a través de nuestra página web o nuestras redes sociales pueden consultar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y feliz día.